Entre tú y yo sabemos cuáles son nuestros lastres. Y entre los dos va a haber muchísimo menos peso para toda la vida que nos queda por delante. Ojalá yo pudiese ser tan optimista como usted, don Hilario. Pero a nosotros todavía nos faltan muchas cosas por perder. Una sonrisita. Entiende una cosa, Federico. Si yo te admito, si yo pido perdón, te estoy diciendo que me equivoqué. Y que con esto te baste para entender que hay cosas en la vida que son inevitables. Y a esa mujer ese día le tocaba morir. Ni siquiera puedes pedir perdón, mamá. Pero aquí está. Aquí está grabada tu confesión. Ahora, lo único que me queda decidir es si te entrego o no. ¡Qué sorpresa! Yo no sabía que ustedes eran tan amigos. Yo simplemente atiendo a tu invitado, mamá, como me enseñaste. Porque Sergio es tu invitado, ¿no? Bueno, los dejo. Permiso. Bueno, vamos a lo nuestro. Porque creo que has desperdiciado demasiado tiempo para mi gusto. Te queda solo un día del plazo que acordamos y yo no tengo en mis manos ningún documento que diga que Cantarrana me pertenece centímetro a centímetro. Justamente vine a cerrar esa negociación. Solo necesito su firma en este documento para que Cantarrana sea completamente suya, centímetro a centímetro. ¿Tú todavía amas a Nicolás? Yo me aferré a Nicolás para no hundirme, don Hilario. Porque yo sé lo que es pender de un hilo. Y eso es justamente lo que Nicolás está pasando. Y ese hilo, aunque Nicolás no quiera reconocerlo y aunque nadie lo entienda, soy yo. Pero es que eso no responde a mi pregunta. Yo no le puedo responder porque ya no hay respuestas claras en mi vida, don Hilario. Ya yo no puedo vivir para lo que siento porque siempre me equivoco. Así que lo mejor es que yo viva para lo que debo hacer. Eso siempre lo he sabido hacer. Aunque me haya traicionado una y otra vez. No, pero es que... No, pero es que no lo puedo creer. Es que tú estás empeñada en equivocarte. Es en serio. Está bien. Está bien, Florencia. Yo me voy a ir. Y voy a venir a esta casa siempre y te voy a estar esperando. Y tú misma te vas a dar cuenta. Y te voy a esperar. Pero cuando tú entres por esa puerta, fue porque tú decidiste hacernos felices a los dos. ¿Está bien?
Pero este papel a mí no me dice nada de que Cantarrana va a volver a ser mía. Y te recuerdo, Sergio, que queda tan solo un día para que acabe el plazo que yo te puse. Porque si no, yo voy a la policía, te acuso y te meto preso por la muerte de Genara. Confía en mí, Fernanda. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Fíjate que es que me cuesta mucho confiar en una persona que aparentemente no sabe cuál es su situación. Porque ya te dije, Sergio, que si llegan a comprobar que la sangre que encontraron debajo de las uñas de esa pobre muchacha es tuya, así tú digas y repitas que simplemente forcejeaste con ella y después vino alguien más y la mató. Eso nadie te va a creer. Insisto, cerrar este trato para mañana, así como usted lo desea, es imposible. Yo necesito más tiempo. Entiéndalo. O sea que tú viniste hasta aquí simplemente para ganar tiempo conmigo. Eso es todo. No. Yo vine hasta acá para demostrarle que estoy haciendo todo lo posible para complacerla, para que vea que todo está en marcha y que en poco más de una semana usted va a tener lo que tanto sueña. Ay, pues cuánto lo siento, mi querido Sergio. Pero para mí, ese es un plazo demasiado largo. Que somos un par de semanas comparada con todos los años pasados esperando Cantarrana. Pero está bien, denúncieme, hágalo. Y mañana mismo perderá su última oportunidad de tener Cantarrana. Yo no puedo ofrecerte más, Fernanda. Tu suerte y la mía, por supuesto, están en tus manos. Yo siempre voy a estar a tu lado, decidas lo que decidas, pero por favor, lo único que te ruego es que lo pienses. Piénsalo, Victoria, por favor. No te metas en una situación, en un matrimonio que te va a producir una vida infeliz, mi amor. Una cosa tan sencilla de evitar. Por favor, piénsalo. Ay, Dios mío, la Adelaida. ¿Sabe qué? No se preocupe, porque en una semana es muchísimo lo que puede pasar, muchísimo lo que puede cambiar. Y más conociendo a Victoria. Ay, Clementina, ya, por favor, ya. En una semana lo único que puede pasar es que yo me voy a convertir en la esposa de Sergio Escalante. Un hombre que jamás en su vida, nunca, ha hecho nada ni remotamente para hacerme infeliz. Ni tampoco feliz. Clementina, te escuché perfectamente lo que dijiste. ¿Y saben qué? Si ustedes no pueden aceptar esta decisión que yo tomé, pues muy bien, me parece bien. No me interesa que no la acepten. Y tampoco la voy a escuchar. Y no me van a convencer. Yo, la semana que viene, no solamente me caso. No. Me caso y voy a ser feliz. Así me tenga que pelear con la gente que más quiero. Pero ya va, Victoria, mi amor. Victoria. Ay, Dios mío, santo Señor. Ajá. Van a seguir. Me hacen el favor y las dos dejan de pensar lo que están pensando. Las dos. Pero, Victoria, pero... Pero, Victoria, nada. Y no me vengas a decir que yo no soy telépata. Ya llevan una semana siguiéndome por toda la casa y mirándome así. Y yo no seré telépata. Pero gafa no soy. Y yo esta tarde me voy a casar por el civil. Y mañana me voy a casar por la iglesia. Y se acabó el tema. Se acabó. Claro, a menos que después que yo me case empiecen a preguntarme a cada rato cuándo es que me voy a divorciar. Ay, mi amor, por favor. Nosotras queremos lo mejor para ti. Si nos ves angustiada es por eso, porque siempre te vamos a apoyar, pero queremos lo mejor para ti. Entonces, esto es lo que quieres, mamá. Y a lo mejor... Bueno, a lo mejor yo no sentiré por Sergio la misma pasión loca con la que amé a Nicolás, pero yo lo necesito, mamá. Y lo necesito para que todo sea mejor.
Porque alguien que me hace sentir segura en todas las cosas distintas que hago, no puede ser un error. Ojalá que tengas razón, mi amor. Porque tarda muchos años asimilar un matrimonio en el que no se es feliz. Años que definitivamente hubiera sido mejor vivir en soledad, en libertad, y no cargando un peso que no deberías cargar. Ven. Antonieta, ¿ya hablaste con Felipe? ¿Y de qué tendría yo que hablar con Felipe? No mencionaba a Felipe ahorita, ¿sí? Mira, yo no puedo dejar a Felipe, pero tampoco puedo dejar de verte a ti. ¿Mm? ¿Mm? Ven acá. Un besito, Luis. Felipe. No me digas nada, Antonieta. Creo que ya no tienes nada que decirme. Creo que ya entendí lo que me querías decir. Aló. Federico. Sergio, te casas hoy, ¿verdad? Pues tengo tu regalo de bodas. Tengo las pruebas que te hacen falta para meter presa a mi mamá. Felipe, tú no estabas en un viaje de negocios en Maracaibo. ¿Y tú no estabas comprando zapatos con unas amigas? Bueno, sí. Yo en realidad estuve con mis amigas, pero... Ya va, Antonieta. Permíteme que yo le explico a Felipe. Felipe, hermano, Antonieta y yo nos amamos. Nos amamos. La idea era que Antonieta inventara algo que no te hiciera sufrir tanto, pero ya te diste cuenta. Te enteraste, te diste tu golpe y bueno, ya salimos de eso. Antonieta, por favor. Este ser que está aquí no sabe lo que dice, a quién se lo dice y dónde se lo dice. Giancarlo, por favor, deja de decir disparate. Sí, ya. Pero, Antonieta, pero no es verdad lo que estoy diciendo. Giancarlo, mira, vete. Vete, yo me quedo sola aquí con Felipe. Es lo mínimo que merece esta situación, por favor. Sal. Está bien. Yo me voy, pero tranquilos. Por favor. Ah, Felipe. Por cierto, muy bonito tu apartamento de la playa. Felipe, yo de verdad no sé qué decirte. Yo siempre he tratado de... Bueno, yo no quería hacerte daño. ¿Sabes qué? Que yo me vivo repitiendo lo mismo, ¿sabes? Yo no quiero herir a Antonieta. Pero para ser dos personas que no queremos herirnos, lo estamos haciendo mal, ¿entiendes? Muy mal. Porque es mejor, Antonieta, es mejor que nosotros no nos sigamos hiriendo. No nos hagamos más daño, ya está. Vamos a romper con esto de una buena vez. Y ya. Y no sigamos maltratando, ni sigamos pisoteando. Esto que algún día, en algún momento, pudo llamarse amor. ¿Entiendes? No, yo lo siento mucho, mi amor, pero no es posible que tú estés llorando así porque estás contenta de irte a casar. Abuelita, de verdad, yo me voy a casar con Sergio. Esa fue una decisión que yo tomé. Yo fui quien le pidió matrimonio a Sergio. No, eso no te obliga a nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo voy a hablar ahorita mismo con Sergio. Le voy a decir que tú no te sientes bien. A lo mejor lo que necesitas es descansar, pensar mejor las cosas. Sergio, tú no puedes obligar a mi hija a que se case contigo. No puedes.
Yo no tengo que obligar a nadie, don Hilario. Yo simplemente quiero recordarle a Victoria qué es lo que ella quiere. Nicolás, ¿Cómo que Nicolás, Victoria? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Te me vas. Te largas inmediatamente de aquí, pedazo de porquería. Este es el colmo de la falta de respeto, venir a presentarte aquí así. Yo no me voy de aquí ni que tú me lo pidas. no, Sergio. No lo hagas. Yo tengo que agradecerle a Nicolás que esté aquí en este momento. Victoria, ¿cómo puedes decir eso? Claro que sí. Porque con solo ver a Nicolás, me doy cuenta que definitivamente casarme contigo es la mejor decisión. Hoy nos demostramos, tú y yo, que este matrimonio es un fracaso, que no funciona. Así sea muy difícil para ti comprender que para las alcoy del casal nunca pueden fracasar. Pues sí, fracasaste. Hoy fracasaste. Felipe, lo que pasa es que tú ahorita estás muy impresionado, pero yo mejor me voy para la casa y seguro cuando tú llegues a Caracas lo vas a poder ver todo más claro. ¿Qué voy a poder ver más claro, Antonieta? ¿No te das cuenta que vivimos para alimentar una farsa? Se acabó. Este matrimonio se acabó. No me digas eso, Felipe, que yo ahorita no lo puedo escuchar. Se acabó, Dios mío, se acabó. Se acabó. Este matrimonio se acabó. Ya va, no puedo creerlo. Lo dije. Lo dijiste, Felipe, se acabó, este matrimonio se acabó, Dios mío, no puedo creerlo. Lo dije, ¿verdad? Sí lo dije, ¿verdad que lo dije? Se acabó, el matrimonio se acabó, ya. Sí, se acabó el matrimonio, Dios mío, no puedo creerlo. Se acabó el matrimonio. Yo no debería dejarte pasar porque no me llevaste al cine ayer como me prometiste. Bueno, discúlpeme, hijo, lo que pasa es que, ¿sabes? Me salió un trabajito ayer de mesonero, ¿sabes? Eso por un solo día y, bueno, como estoy desempleado, yo no podía despreciarlo, ¿sabes? No podía pelear ese boche. Relájate, papá, echando broma. Siéntate, ¿eh? Bueno, al menos no eres como Yosmir, que lo deja uno esperando ahí y nunca le dice nada. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿no las agarra conmigo? Bueno, lo importante es que mañana voy a ir a la playa, ¿verdad? Así como me prometiste. Vamos a ir juntos, ¿no? Bueno, claro. Yo te dije, pero ahorita hablamos de eso, sí. Hazme un favor, vete a la panadería y cómprate un refresquito ahí para que nos lo tomemos juntos. Porque es que vengo de la calle, esa calle lo que estaba era caliente. Pero, tenía un calor. pero papá, yo no mandé a Yosmir. Ah, vale, pero y entonces, muchachos, te están mandando a ti, no a Yomir. Anda, vale, no seas alzado, anda a comprar tu refresco. Deja de quejarte. Dios mío. Toma. Yo sé que no es suficiente, pero algo es algo, ¿no? Peor es nada. Ya, pero no es suficiente para qué. Bueno, para que mañana te lleves a tu hermanito para la playa. Lo que pasa es que yo no creo que pueda ir. Bueno, pero, ¿sabes? Habla con Cifrido y explícale que tienes otro trabajo otra vez, pues. Porque, ¿sabes? Él quería ir contigo, dile que va la semana que viene, no sé. El problema es... Bueno, lo que pasa es que yo no sé si yo pueda ir la semana que viene. Ay, entonces, ¿cuándo? Hijo, el problema es ese, pues, que yo no sé cuánto tiempo me demora en volver. Victoria, escúchame lo que te estoy diciendo. Este hombre te va a hacer daño. Yo no te quería decir nada hasta no confirmarlo. Pero Sergio Escalante está haciendo negocios con mi tía Fernanda. Yo no sé cuáles, pero tiene que ser algo que no te conviene a ti. ¿Verdad?
Escalante, ¿es verdad lo que está diciendo Nicolás? Por supuesto que no es verdad, papá. Por favor. Lo que pasa es que Nicolás enterró nuestro amor. Pero su orgullo es tan grande que no lo deja darse cuenta de que yo decidí casarme con otro hombre que no sea él. Abre los ojos, Victoria. Lo estoy haciendo por ti, mi amor. Entiende una cosa, Nicolás. Hoy voy a ser la esposa de Sergio ante la ley. Mañana voy a ser su esposa ante Dios. Y en la noche voy a ser su mujer. No digas eso, por favor. Por favor, nada, Nicolás. Nada. Las cosas van a ser así. Mientras tanto, tú te vas a seguir quemándote ahí, en tu mezquindad. Y yo lo único que voy a hacer es borrar todo. Todo lo que me hizo creer en ti, Nicolás. Vamos, Sergio. Vamos, papá. Sí, es en serio, soy frío. Mi papá tuvo otra emergencia del trabajo y bueno, me dijo que te dijera que mañana no te puedo llevar para la playa, pero que va a intentar para el fin de semana que viene. Sí, pero ¿por qué no se esperó para decírmelo? Bueno, seguro fue por algo importante, ¿no? Hola, ¿cómo están? Aquí, y lo peor es que yo ya no tengo otra excusa para no ir al matrimonio de Victoria. Y yo que no tenía nada de ganas de ir. Ay, yo tampoco tengo muchas ganas de ir. Y bueno, a pesar de que Victoria no ha dicho nada malo de que yo esté aquí, yo siento que me voy a sentir muy incómoda en ese matrimonio. Y yo sé que va a ser algo muy pequeño y yo sé que voy a estorbar. Bien, habiendo concluido el acto y por el poder que me confieren las leyes de la República, los declaro marido y mujer. No le quito más tiempo. Dice a la novia, por favor. ¿Y los aplausos qué? Bueno, vámonos para donde está el brindis, bueno. Ay, pero esta señora no puede dejar la mandadera. Victoria, si antes yo vivía para ti, ahora voy a vivir para ti, pero con 1000 veces más fuerza. Con la fuerza que me da saber que me escogiste a mí para compartir el resto de tu vida. Yo lo sé, Sergio. Y yo también voy a vivir para ti. Y te voy a agradecer siempre haber confiado en mí. Y yo sé que juntos vamos a hacer nacer este amor. Jerry, justo iba a buscarte en ese instante para decirte que te puedes tomar el resto del día. Gracias por el obsequio, señora, pero le recuerdo que el resto del personal está libre hoy y yo soy el único que está de guardia. No importa, Jerry. Total, ya en esta casa no hay nadie. Solo estoy yo. Y yo voy a estar bien sola. Como diga la señora, voy por mis cosas. Con permiso. ¿Aló? ¿Sergio? Hola. Necesito verte ahora mismo, aquí en mi casa. Porque de lo contrario, yo te juro que me presento en esa iglesia y va a ser la misma Victoria la que te va a entregar a la policía cuando yo le cuente todo lo que sé sobre ti. A ver, señor, ¿y qué hace usted aquí, ah? Porque, que yo sepa, usted me había dicho que usted se tenía que ir para una casa donde no sabían que el pequeño Cifrido y yo nos conocían. O sea, que no existíamos, pues. ¿Qué te pasó esta vez? ¿Mm?
¿Qué fue lo que te hizo que te arrepintieras tan rápido? Mira. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con permiso, yo mejor me voy. Lo que pasa es que, bueno, estaba allá afuera esperando para asegurarme que Sigfrido no estuviera por aquí. Y me hubiese gustado que tú tampoco estuvieses, Yosmir. Pero bueno, tengo que hablar contigo, mamá, y ya no tengo tiempo de esperar más. Sí. Pues. Vamos a hablar. Yosmir, ¿nos puedes dejar solos? ¿Ah? ¿Solos? No, es que yo quiero escuchar las excusas que le vas a decir a mi abuela. No. Él tiene todo el derecho de escuchar todas las mentiras que me vas a meter para hacerte pasar por la víctima. ¿O es que me vas a pedir perdón? No, vieja, esta vez no voy a meterte mentiras. Y esta vez vengo a decirles la verdad. Aunque después de esta verdad, ustedes no quieran volver a verme. Es lindo, ¿verdad, mami? Bueno, es sencillo por lo rápido que decidimos hacer todo, pero igual es lindo. Sí, es, mi amor, es precioso. Y tú te vas a ver hermosa y él como una diosa. Tan bella. Ay, qué cosa, ¿no? Uno se pasa la vida soñando con este día, con el hombre de tus sueños, con la familia perfecta. Y cuando llega el día, resulta que no se parece a nada de todas esas cosas que tú te inventaste en la cabeza. Pero igual no deja de ser bonito. Ven conmigo. Ay, mi amor. Ay, mamita. Tú te enamoraste de Hansen después de muchos años. Y bueno, a lo mejor a mí eso también me puede pasar. Enamorarme del hombre del que me tengo que enamorar. Ay, mami. Mamita, no llores. Mire, yo me prometí que no iba a llorar. Y mira, lo estoy cumpliendo, ¿viste? Ay, mi amor, mi Victoria amada, mi niña. Mamá, yo necesito casarme con una sonrisa. Yo necesito regalarle esto a mi esposo. Yo no puedo empañar con un llanto lo que yo sé que va a ser mejor en mi vida. Mejor que cualquier sueño y que cualquier ilusión. Tú sabes perfectamente que lo que me estás diciendo es absurdo. Pero no te preocupes, ahí estaré. Y te aseguro que al final del día yo voy a estar casado con Victoria por la iglesia. Ahora, la gran pregunta del día es ¿dónde vas a estar tú? Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué hice para que tú te convirtieras en esto? No, vieja. Mira, no se ponga así. Usted no tiene la culpa de nada, ¿sabe? Usted no sabe nada de lo que pasó aquí. Eso es mi culpa, por mi brutalidad, por mis errores, por mis cosas. Solamente por mí, pues. Yo estoy equivocada. Yo me equivoqué. Yo fui mala madre, o yo no sé si fui buena madre. Pero es que tuvo un horror. Quitarle un hijo a una madre es un horror. Y dejarlo a la deriva es inhumano. Es criminal. Abuela, tranquila.
Yo me imagino que Victoria no sabe que tú estás aquí. Ni Victoria ni nadie. Y no lo van a saber. Porque ahora eres tú la que está en mis manos, Fernanda. Tengo tu confesión grabada sobre lo que hiciste. Y la voy a usar en tu contra. Así que si quieres huir, hazlo. Pero acusarme ya no te va a servir de nada. ¿Y tú crees que yo voy a caer con ese engaño tan trillado? Por favor. Yo sabía que me ibas a decir eso. Pero resulta que justo aquí tengo la prueba. Lo único que tienes que hacer es buscar una cámara para que veamos juntos la grabación que hay aquí. Y se acaba esta discusión. ¿Está bien? No te preocupes, no hace falta buscar ninguna cámara, serio. A mí me basta con que tú la tienes. ¿De verdad nadie sabe que tú estás aquí? Por supuesto que no. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque entonces nadie va a saber que fue aquí donde justo tu mala suerte por fin te encontró. Esto es un horror. ¿Por qué lo hiciste, Lolo? ¿Por qué? Ya le dije, vieja, no sé. Lo hice por bobo, por orgulloso, por machista, por lo que sea, Y bueno, después cuando yo regresé y traté de enmendar mi error, no supe cómo hacerlo, pues. No supe nada y preferí seguir con la mentira. ¿Por qué decidiste decirlo ahora? Porque estos días que estuve con Cifrido, que estuve con ustedes, con mis hijos, yo sentí sentí, vieja, que yo no voy a poder ser papá, pues, que ellos no van a poder tener un papá porque yo no soy capaz de hacerlo. Bueno, de eso todos nos dimos cuenta, ¿no? Qué bueno que tú también, ¿oíste? De verdad, qué bueno que tú también te diste cuenta de eso. Pero yo los veo. Yo veo a Cifrido y yo pienso que él se merece la mejor mamá del mundo. Y yo se la quité, ¿entiendes? Pero bueno, nada. Yo creo que esto no puede terminar así. Y de algo tiene que servir que yo haya tenido el valor de encontrarme aquí y venir para acá a decir la verdad. Fernanda, no tenemos ninguna necesidad de llegar a estos extremos. Nuestros intereses son claros y muy diferentes. Tú y yo podemos negociar, tú lo sabes. Aquí no hay nada que negociar. Aquí lo único que ha cambiado es que tú y yo vamos a ir a tu casa y vamos a buscar ese cassette. Y después ya veremos qué hacemos. Fernanda, entiende, yo hoy me voy a casar con la única mujer que he amado en mi vida. Eso es lo único que me importa. Yo necesito vivir. Vamos a olvidarnos de todo esto. Sí, yo me voy a ir de aquí y esta conversación nunca existió. Lo olvidamos todo. Y ahora soy yo la que te pregunta, ¿serio? ¿Tú crees que yo soy una imbécil? Créeme, yo no te voy a denunciar, Fernanda. No me interesa. Nadie nunca se va a enterar de lo que hiciste. ¡Eso es mentira! Porque a ti te conviene que yo esté presa. Para que tú no tengas que vivir angustiado porque yo algún día te acuse de algo que tú no hiciste. Y así pierdas a Victoria y a Cantarrana por mí. No, Fernanda, no. Confía en mí. Confía en mí. Yo voy a confiar en ti. A mí Cantarrana no me interesa y la vida en el campo tampoco. La hacienda va a ser toda tuya. Yo me voy a encargar de desaparecer con mi mujer, con Victoria. ¿Y tú crees que yo soy una ingenua? Yo sé cuál es tu plan si yo te dejo ir, Sergio. Entonces es mentira que tú después vas a decidir lo que va a pasar conmigo. Ya tú lo decidiste. Ya.
Sergio, basta. Aquí la que tiene la pistola soy yo. Por favor, ya no discutamos más, Sergio. Lo siento, Fernanda. Pero yo hoy me voy a casar. Y eso es justo lo que voy a hacer. Dios mío, ¿qué es esto? Sergio, ¿qué está pasando aquí? Sergio, ¿está bien? ¿Qué pasó? Ahora somos dos, Fernanda. Genara y yo. Ya no vas a poder cargar con más peso. Ya, Florencia, ya, tranquilízate, ¿ah? Mira, ya dejé el arma, ¿ah? Está aquí, en la mesa. Yo no podría hacerte daño a ti. Florencia, tú eres mi aliada, tú eres mi amiga, tú eres mi confidente. Y nosotras no nos podemos hacer daño. Está muerto. ¿Qué hago? ¡Llamo a una ambulancia! ¡No! Aquí nadie va a llamar a ninguna ambulancia, porque aquí no pasó nada. Así que cálmate, Florencia, y ayúdame. Yo no puedo con esto, esto es demasiado. Florencia, venga, ayúdame, por favor. Mira, es muy sencillo, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es limpiar todo esto. Tenemos que arreglarlo todo y después vamos a agarrar a Sergio y lo vamos a meter en la maleta de su carro. Tú me vas a acompañar a su casa. Allí me vas a ayudar a buscar algo que yo necesito, ¿entendido? Y después lo dejamos allí. Y todo va a quedar como si fue un simple robo, como que alguien fue a robarlo a su casa y él se resistió y ya, todo olvidado. Así que vamos, ayúdame. No, señor, yo no voy con usted para ninguna parte. Yo no puedo ayudarle en esto. Pero es que nadie... Yo no me quiero hundir más. Florencia, nadie se va a enterar. Somos tú y yo. Y tú no me puedes dar la espalda. Sí puedo hacerlo y lo voy a hacer. ¡Florencia! No se preocupe, señora Fernanda, que yo no voy a ir en su contra. Pero tampoco puedo seguir a su lado. Yo quiero vivir. Florencia, no. Florencia, yo nunca te he dejado a ti desamparada. Yo nunca he dejado que nadie te haga daño. Así que tú ahora no me puedes dejar a mí, por favor. No me pida más, por favor, no me pida más. Yo puedo tener una vida muy distinta a todo esto. Yo la acompaño hasta aquí, señora Fernanda. Y espero no verla nunca más. ¡Florencia! Allá arriba está Victoria, preciosísima. Más bella que nunca. Y hasta ilusionada, Hilario. Y te está esperando para que la acompañes al altar el día más feliz de su vida. Y tú vas a venir a sabotear. No te voy a permitir que sabotees esa felicidad. Mira, ya. ¿Te puedes callar un segundo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero que cuando te digo que no va a haber boda, es porque no va a haber boda. Y esto es muy serio, Adelaida. A nuestra hija le toca vivir más dolor. Bien, vamos a... Falta aquí el pelito, la corona. ¿Ves? ¿Ves, Victoria? Que ahora todo parece que es el comienzo de una vida bonita. Y parece porque así lo es. Y así lo va a ser. Ahora y siempre. Pase quien quiera que sea. Y al menos que sea el novio, que no sabe que no se puede ver a la novia antes de la ceremonia. Pase.
Mami. Mamita, qué bella estás. Me bajo para acá. Mira, nosotros vamos a tener que tomarnos una fotico para enseñársela a tus nietos en un futuro y decirle que la mujer más bella en mi matrimonio era su abuela. Victoria, hija. Mamita. Mamita, de verdad, sin preocupaciones y sin angustia. ¿Ok? Y nos tenemos que ir ya, porque está bien que el novio espere a la novia, pero sin abuso. Vámonos. No, espera, Victoria, por favor, espera. Mamá, ¿qué pasa? Sergio nos está esperando. Vamos, No, mami, no, vamos. no, Victoria, no. ¿Qué pasa? Sergio no te está esperando. Sergio no va a venir. Ay, Sergio. Sergio, tú te merecías tanto el amor que yo nunca te pude dar. Yo te juro que yo lo iba a sentir para ti. Y tuvo que venir la muerte a robarme el último chance que yo tenía para querer. A robarnos a todos tu fortaleza, tu apoyo. A robarte a ti la vida maravillosa que nos esperaba a los dos. Linda, por favor. Yo sé que esto te va a parecer absurdo, pero... No, mami. Esto va a pasar, No, mi amor. no. Yo no quiero que tú me consueles. Yo no quiero dejar de sentir este dolor. Este dolor que es lo único que me acompaña del único hombre que de verdad me amó.